Vea pues, si cree que para comer rico hay que complicarse en la cocina, espérese a ver esta receta porque le va a cambiar la idea en cuestión de minutos. Vamos pues con esta delicia. Inicio esta exquisita ensalada con 2 huevos. Estos los pongo a cocinar durante 12 minutos. Paso ahora a un tomate maduro. Este lo lavo muy bien, lo corto en rodajas y luego en cubos pequeños. Vea pues, cuéntenme en los comentarios, ¿a ustedes les gusta más el tomate bien maduro o un poquito firme para las ensaladas? ¡Ave María pues! Si usted llegó hasta esta ensaladita tan fresca y tan provocativa, es porque le gusta comer rico y saludable. Hágame un favorcito ahí, suscríbase al canal, déjele un like a este video y cuénteme en los comentarios desde dónde nos está viendo. Y si conoce a alguien que necesite comer más verde y más sabroso, compártale esta receta que esto está para chuparse los dedos. Sigo con un pimiento verde. Este lo lavo muy bien, lo abro a la mitad, retiro las semillas y las membranas blancas, luego lo corto muy finamente. Yo no sé pues si es que andan muy ocupados o si me están castigando, pero veo que no me están comentando y eso me hace pensar que de pronto no les gustan estos videos. Hágame el favor y déjeme un comentario, el que sea, cuénteme qué receta quiere ver o qué ingrediente le encanta. Ahora corto muy finamente 2 dientes de ajo. Estos harán parte del aderezo. El ajo es uno de esos ingredientes que me gusta mucho porque con poca cantidad aporta muchísimo sabor. Retiro la cáscara de los huevos, los abro a la mitad y retiro cuidadosamente las yemas. Estas las pongo junto con el ajo. Luego agrego 2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen. Agrego también una pizca de sal. Ahora mezclo todo hasta formar una mezcla suave y homogénea. Poco a poco las yemas, el ajo, el aceite de oliva y la sal se convierten en un aderezo sencillo pero lleno de sabor. Y listo, ya tenemos el aderezo. Procedo a cortar las claras de los huevos en cubos. Me gusta hacerlo en trozos que permitan disfrutar su textura en cada bocado. Llegó la hora de combinar todo. En una ensaladera agrego el tomate, el pimiento verde, las claras de los huevos y el aderezo. También agrego una lata de atún en lomos. Dígame una cosa, ¿ustedes prefieren el atún en agua o en aceite? Los leo en los comentarios. Ajusto la sal de ser necesario. Ahora, con una cuchara grande, mezclo todo cuidadosamente, asegurándome de que el sabor del aderezo se incorpore y cubra por completo cada uno de los ingredientes. Y cuéntenme algo más. Si tuvieran que acompañar esta ensalada, ¿la servirían con pollo a la plancha, pescado o simplemente la disfrutarían sola? Me encanta leer las ideas que comparten. Sirvo y a disfrutar. Si llegaron hasta aquí, muchísimas gracias por acompañarme una vez más en el canal de las ensaladas. Si esta preparación les gustó, regálenme un me gusta. Compartan esta receta con familiares y amigos y suscríbanse para seguir disfrutando muchas más ensaladas fáciles, saludables y deliciosas. Y ahora sí pues, después de ver lo fácil, rápida y deliciosa que queda esta ensalada de tomate y atún, la haría.